no ajuste su sintonizador. A partir de este momento, las radios UCR son invadidas por interferencia. Son las 6:30 de la mañana. Gracias por comenzar su mañana con las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Hoy es martes 24 de septiembre y les saluda Trilce Villalobos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Interferencia. Estamos en vivo a través de las 3 emisoras universitarias, la 96.7 FM, la 101.9 FM y por la 870 en AM. También les recuerdo que nos pueden escuchar por nuestro sitio web radios.ucr.ac.cr y por la transmisión de Facebook Live en el perfil de Radio Universidad y de Interferencia. Comenzamos. La realidad nacional desde la perspectiva de Interferencia. Hoy es martes de temas municipales y nuestros compañeros del micro desde el parque se fueron al centro de San José para escuchar qué piensan algunas personas sobre el proyecto de ley que busca actualizar las tarifas de los parquímetros. El proyecto de ley fue presentado en la corriente legislativa por el diputado Gustavo Viales y es una reforma a la ley 3589 de instalaciones de estaciómetros, es decir, parquímetros. Acompáñenos desde el pollo del parque hasta su radio. Desde el parque. Hola, les saluda Kenneth Goyenaga. En Desde el Parque recorrimos San José y nos encontramos con Felipe Mora, quien después de encontrar parqueo para su vehículo, nos plantea algunas dudas en torno a un proyecto de ley que modificará el uso de estacionamientos y pago de parquímetros. Escuchemos. Yo diría que uno de los problemas más grandes que tiene ahorita San José es que no hay dónde parquear. Y estaba leyendo hace poco que unos diputados y la municipalidad quieren subir el precio de los parquímetros. Parquímetros que de por sí ya es un poco extraño encontrarse. Y a veces toca dejar el carro en zonas inseguras o con guachimanes que literalmente te sacan el clavo alumbrado, ¿verdad? Porque si usted no les da lo que ellos piden por cuidar el carro, pues se sabe que cuando regrese va a encontrar el carro rayado. El proyecto fue presentado por el diputado Gustavo Viales, Johnny Araya, alcalde de San José, y el respaldo de la directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras. Valeria Rojas, abogada y asesora de incidencia política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, nos comenta cómo nace este proyecto. Lleva ya bastante tiempo trabajándose desde la red de parquimetristas a nivel municipal. Contamos con la colaboración de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para su redacción, así también como el apoyo de la Municipalidad de San José. Esto en respuesta a una gran problemática que tiene nuestro país hoy en día, que es el ordenamiento vial. Entonces, una de las ideas principales es dotar de mayores instrumentos a las municipalidades para que puedan tener competencias en la regulación de los estacionamientos públicos. Si bien la Municipalidad de San José ha tenido un papel protagónico en la presentación de este proyecto, otras municipalidades se han sumado para la redacción y apoyo. ¿Pero qué busca este proyecto? Uno de los principales cambios es dejar plasmado mediante la ley que se autoriza a las municipalidades para poder realizar el cobro por este servicio. Ese es el principal. Posteriormente también adecuarlo a la realidad en cuanto a los tiempos dinámicos. En tiempos dinámicos, antes solamente era una tarifa fija, se estaba limitado a por media hora, a una hora, ahora pues en tiempos son más dinámicos y también pues van a variar, depende de la hora y el sector en donde se encuentre también. Uno de los principales cambios también es dotar de mayores competencias a los parquimetristas a la hora de aplicar sus multas o sus sanciones. Anteriormente los parquimetristas únicamente podían aplicar multas en sectores, vamos a ver, marcados con línea blanca, que eran específicos para estacionar. Ahora, por ejemplo, si yo voy y estaciono mi vehículo frente a un hidrante, yo ya no tengo que esperar hasta que llegue la policía de tránsito para poder sancionar ese vehículo, para poder mover ese vehículo, sino que ya los parquimetristas podrían aplicar multas por estar estacionados en zonas prohibidas. En cuanto al cobro por tiempos dinámicos, las municipalidades podrán cobrar por fracciones de tiempo, como minutos, horas, mes o año, y no solo cobrar por horas como se establece actualmente. El proyecto plantea que lo recaudado por el uso de estacionamientos en lugares públicos funcione para fortalecer la red de parquímetros y dotar de más herramientas a los parquimetristas.
esperando que ciudadanos como Felipe, usted o yo tengamos un mejor servicio y espacios públicos de estacionamiento con seguridad y precios justos. Kenneth Goyenaga, desde el Parque. Esta es una producción de Desde el Parque. Escúchelo en vivo los jueves a las 7 de la mañana por Radio 870 UCR. De este proyecto, lo recolectado irá a cada municipalidad respectiva. Por ahora vamos a una breve pausa y ya regresamos. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted? ¿Le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Las raíces de nuestra identidad están en los pueblos originarios. Por eso, la Universidad de Costa Rica trabaja mano a mano con las comunidades indígenas para documentar y revitalizar sus lenguas y culturas. Nuestra misión es fortalecer las 7 lenguas indígenas de Costa Rica, que se encuentran en peligro de desplazamiento. UCR presente. Somos parte de la U. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Te invitamos a actualizar Somos parte de la U, programas de provincia. Programa institucional de la inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las emisoras de la Universidad de Costa Rica. Sábados a las 12 mediodía. En la 96.7 FM. En Radio Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Interferencia. Llegamos a las 6:38 de la mañana. Al 30 de junio del 2019, el panorama de las finanzas públicas resulta poco halagador. La Contraloría General de la República señala que los gastos siguen creciendo más rápidamente que los ingresos. A julio de este año, el gobierno central registró un déficit del 54,2% del Producto Interno Bruto y se espera que para el cierre del año se sitúe en torno al 59,1% del PIB y sobrepase el 60% en el 2020. La Contraloría señala que parte de las razones que ha traído al país a esta situación fiscal son el crecimiento inercial de los gastos, un esquema de remuneraciones onerosos, alta rigidez del presupuesto, entre otros. Ya sabemos que la reforma fiscal no alcanzó y en lo social también se resiente la situación económica y fiscal. El desempleo ronda el 12% según el INEC y nosotros y nosotras nos preguntamos cómo entender y sobrepasar el momento fiscal y económico que vivimos y cómo se enrumba Costa Rica a cerrar el año 2019. La investigadora y economista del Observatorio de lo Económico y lo Social, Roxana Morales, nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roxana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Roxana, para entender esto un poco también tendríamos que dar una mirada hacia afuera. La economía mundial también se desacelera porque se registra un ritmo de crecimiento más bajo de los últimos 3 años. Esto según el Banco Mundial y también la Contraloría General de la República hace este señalamiento. ¿Cómo podemos entender que lo que nos pasa acá también es un poco parte de lo que está pasando afuera? Sí, bueno, es importante lo que mencionas, porque Costa Rica está inmerso en la economía mundial y lo que pase afuera nos va a afectar. No solo lo que está pasando ahorita en Costa Rica no solo se debe a problemas internos, sino es de la economía en general o en el mundo. ¿Cómo nos afecta? Bueno, ya nos está afectando, ¿verdad? Gran parte de esta afectación se está mostrando, por ejemplo, en exportaciones. Nosotros tenemos los datos que publica el Banco Central de Costa Rica y los datos que nos muestran que las exportaciones acumuladas al mes de agosto de este año crecieron un 0,8%. O sea, ni un 1% están creciendo esas exportaciones. ¿Qué preocupa más? Costa Rica, vamos a ver,
viéndolo en el marco de las finanzas públicas, si el país no crece, tampoco van a crecer los ingresos que nosotros necesitamos para financiar el gasto. Y el problema es que el gasto sí sigue creciendo, ¿verdad? Por todos los compromisos y todo lo que ha mencionado la Contraloría y la rigidez del gasto. En este caso, nosotros tenemos que la economía está creciendo un 1,45% interanual, o sea, es un crecimiento, además de que es muy bajo, es un crecimiento muy concentrado. Si nosotros desagregamos el crecimiento económico entre zonas francas y fuera de zonas francas, lo que está creciendo son zonas francas. Y lo vemos reflejado entonces en los datos de exportaciones que le mencionaba. Las exportaciones crecen 0,8% en promedio, ¿verdad? Exportaciones de bienes. Si desagregamos en zonas francas y fuera de zonas francas crece un 8,1%. Están creciendo de manera importante. Sin embargo, están creciendo menos de lo que estaban creciendo en periodos anteriores. Pero si vemos el régimen definitivo, que es todas las empresas de zonas fuera de zonas francas, están decreciendo a un ritmo de menos 6,8%. Y ya lleva 8 meses de caída, es decir, cada vez estamos exportando menos, y esto significa que, bueno, en el país estamos teniendo dos motores económicos, uno que es de zonas francas que sigue creciendo y el otro motor que es el que genera incluso una mayor proporción del empleo en el país, más bien está decreciendo. Entonces tenemos el problema adicional de que en las finanzas públicas esa parte que crece por lo generalmente está exenta a varios impuestos, ¿verdad? Porque están dentro de los regímenes especiales. Y la parte que no crece no está aportando al fisco, ¿verdad? Porque entonces está aportando más bien menos porque está creciendo menos. Entonces, como resultado tenemos de que a pesar de que se hizo una reforma fiscal que amplió la base tributaria, mejoró en aspectos de renta, bueno, esto no es suficiente porque no está compensando esa caída en el dinamismo económico, ¿verdad? Entonces nosotros ocupamos reactivar la economía para que a su vez crezcan los ingresos y también tenga un mayor efecto la reforma fiscal que tenemos en este momento. Ahora, vamos a ver, Costa Rica destina el 42% del presupuesto nacional al pago de deuda, y esa deuda significa el 54% del PIB, esto a datos del 2019. Esto en resumidas es que efectivamente tenemos más deuda, o sea, más déficit de lo que nos está ingresando. Al panorama en el que estamos y con la reforma fiscal tardía en la que ingresamos, ¿cómo vemos terminando Costa Rica este año? Bueno, es un documento muy interesante que ha publicado el Ministerio de Hacienda, es el Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo. En este realiza varias estimaciones del 19 al 2023 e incluso el 2040. ¿Qué tenemos, digamos, dentro de lo más importante? Para este año, el déficit fiscal se estima en menos 6,4% del Producto Interno Bruto. El año pasado fue de menos 5,9%, es decir, va a crecer más a pesar de la reforma fiscal. Para el próximo año, el déficit fiscal incluso va a ser mayor que el del 2019, va a ser menos 6,5%. ¿Por qué va a seguir creciendo el déficit? Bueno, los ingresos, como mencionaba, no están creciendo lo suficiente por el bajo dinamismo de la economía. Los gastos se han mermado en el caso de el crecimiento de los gastos corrientes. Sin embargo, el gasto de intereses viene creciendo de manera exponencial, ¿verdad? El gasto de intereses de deuda, toda la deuda que el país ha acumulado en los últimos años, pues está teniendo que pagar el principal e intereses, y esto hace que cada vez tengamos que dedicar más parte del presupuesto al pago de intereses de deuda, y esto hace que el déficit fiscal se nos esté incrementando. Cuando nosotros analizamos las finanzas públicas, las dividimos en dos partes, una que es el déficit fiscal, o sea, el déficit total, ingresos menos gastos, y uno que es el déficit primario, que es ingresos menos gastos sin contabilizar intereses. Cuando vemos sin contabilizar intereses, sí se espera una mejora en las finanzas públicas, pero cuando contamos pago de intereses de deuda, no. ¿Por qué? Porque va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que estima el Ministerio de Hacienda? Hasta el año 2023 o 2024, si nos va bien, vamos a empezar a ver vamos a tener un déficit primario de 0. ¿Qué significa un déficit primario de 0? Bueno, que los ingresos son iguales a los gastos sin contemplar intereses. En este momento nos estamos endeudando para pagar deuda y para pagar intereses de deuda, ¿verdad? En ese momento, hasta el 2024, equiparamos ingresos y gastos corrientes sin intereses, y es hasta ese momento que podríamos pensar en que la deuda pública se empiece a reducir.
¿Qué es lo que pasa también? En este momento nosotros tenemos una deuda pública que ronda el 55-56%, se espera que para fin de año ya esté cerquita del 59-60% del Producto Interno Bruto, y para el otro año ya llegamos al 60% del Producto Interno Bruto. Pero esta deuda va, como mencionaba, como el déficit primario apenas se va a ir reduciendo, pero el déficit fiscal no, entonces la deuda se va a seguir acumulando. Y según las estimaciones que hace el mismo Ministerio de Hacienda en este marco fiscal, es que hacia 2023 vamos a tener una deuda con respecto al PIB que podría llegar al 70-71% del Producto Interno Bruto. A partir de ese momento, la deuda pública podría empezar a reducirse, y estima que hacia 2040 esa deuda pública podría volver a niveles del 61% del PIB. ¿Verdad? 2040 es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo, entonces, como mencionaba, no es suficiente la reforma fiscal que se hizo. ¿Cuál es un problema adicional y que lo hemos venido señalando? La reforma fiscal no solamente hizo cambios en IVA, ¿verdad? La reforma fiscal hizo cambios en impuesto de renta, y además tiene un capítulo que es la regla fiscal, o un título. Que esa era mi consulta, mi siguiente consulta, Roxana. Vamos a ver, la Contraloría General dice que se recomienda seguir al pie de la letra la reforma fiscal tal cual. Y hay instituciones, hay entidades que dicen ahora no estar en obligación de cumplir la regla fiscal. Entonces, en este panorama, en este escenario de excepciones de la ley, ¿verdad? Que todavía no se saben si sí, otros ya se sabe que sí, y así. ¿Qué podemos esperar? ¿De cuánto impacto sería realmente la reforma que se hizo? Sí, bueno, es interesante mencionar, ¿verdad? En este informe que hace la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, nosotros tenemos una carga tributaria en este momento que al 2018 fue el 13,2% del Producto Interno Bruto. La carga tributaria significa todos los ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto, y eso nos da un 13,2% en el 2018. En el 2019 se espera un 13,3%. En el 2019 la carga tributaria aumentaría como resultado de la amnistía tributaria que generó unos ingresos temporales, ¿verdad? Porque fue solo un momento específico. Pero veamos hacia el 2023, esa carga tributaria sería del 13,4%, o sea, prácticamente la carga tributaria es la misma, ¿verdad? Con la reforma fiscal, es decir, no va a haber ajustes. ¿Cómo se va a hacer el ajuste de las finanzas públicas? A través del gasto, indirectamente, y ese gasto a través del tiempo, ese ajuste se va a realizar con las medidas que se van a tomar con la regla fiscal. ¿Por qué con la regla fiscal? Esta regla fiscal establece 4 escenarios, ¿verdad? Para ajustar el gasto corriente o el gasto total en el presupuesto de acuerdo a lo que haya pasado en los 4 años anteriores en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto y al año anterior con respecto a la deuda. Entonces, ¿qué dice la regla fiscal? Por ejemplo, la más preocupante y la que entraríamos nosotros es la D, y esta regla fiscal lo que dice es, si la deuda pública con respecto al PIB llega al 60% del Producto Interno Bruto, el gasto el gasto total no podrá crecer más allá del 65% del promedio de crecimiento del PIB nominal de la economía los últimos 4 años. Entonces esto hace un amarre, ¿verdad?, en que ya el gasto no va a seguir creciendo en proporciones ni siquiera a lo que crece el PIB. O sea, va a empezar a restringir el gasto, incluso no estático, porque en términos reales podría caer el crecimiento. Y entonces en esto vamos a tener que empezar a hacer una serie de ajustes dentro de todas las instituciones del Estado para poder hacer frente a este crecimiento. Entonces, ¿cuáles instituciones o no están dentro de la regla? Eso va a determinar qué tan efectiva sea la reforma fiscal. ¿Qué tenemos también? Dentro de esta regla D hay un anexo adicional que dice, si la deuda es del 60% del PIB, o sea, si estamos dentro de este escenario de la regla fiscal, los salarios del sector público ni siquiera se van a ajustar por inflación. Y si, como mencionaba antes, se estima que hacia 2040 la deuda pública estaría incluso por encima del 60%, podríamos pensar que vamos a tener 18 años de salarios congelados. De hecho, la Contraloría plantea un escenario, y es el escenario en que de alcanzarse el 60% del PIB en déficit,
implica una restricción del gasto total, ¿verdad? De esto que usted está diciendo. Pero por el otro lado también recuerda y plantea que el Banco Central de Costa Rica dice que para el año entrante incluso el déficit podría llegar al 62%. O sea, eso es un escenario que tenemos a la vuelta de la esquina. Exacto, porque el otro día mencionaba, bueno, cuando llegamos al 60, no, ya prácticamente uno pensaría que en marzo del próximo año ya estamos en el 60, ¿verdad? Y al final del año podría cerrar en 62. Y eso suponiendo que nos vaya bien, ¿verdad? Suponiendo que nos vaya bien, ¿qué significa? El Banco Central ha estimado de crecimiento para este año un 2,2% de crecimiento del PIB. Si ese crecimiento es menor, pues obviamente los ingresos van a ser menores y la recaudación va a ser menor y el efecto va a ser menor, ¿verdad? Porque los gastos ya están comprometidos, entonces el déficit fiscal de este año podría ser incluso mayor. Si las tasas de interés empiezan a subir, pues vamos a tener efectos negativos. Incluso el Ministerio de Hacienda plantea para el próximo año pedir nuevamente eurobonos, ¿verdad? Si no se da el financiamiento interno, pues posiblemente, el financiamiento externo, posiblemente tendremos que endeudarnos en el mercado interno a tasas más altas, a plazos o digamos a plazos menores, y bueno, esto tiene afectaciones sobre el financiamiento de la deuda y obviamente sobre el déficit fiscal, ¿verdad? Me refiero al déficit financiero, ya incluyendo los intereses de deuda. Entonces, el escenario es bastante complejo, también depende de, como mencionabas desde el principio de la entrevista, qué es lo que vaya a suceder en la economía mundial, ¿verdad? Porque depende de cuánto nos vaya a afectar. En este momento nos preocupa seriamente que tenemos prácticamente 3 actividades económicas en recesión en el país, ¿verdad? A nivel macroeconómico no estamos en recesión, estamos creciendo un 1,5%, pero hay 3 actividades que llevan más de 6 meses de tener tasas de crecimiento negativas. ¿Cuáles son estas? En este caso hablamos del sector agrícola, del sector industria manufacturera fuera de zonas francas, hablamos del sector comercio, ¿verdad? Que son actividades muy importantes, generadoras de empleo en el país y que están en decrecimiento. Y entonces, por eso es que también nosotros vemos que, bueno, sí, la economía sigue creciendo, pero el desempleo no hay forma de reducirlo, más bien está tendiendo a incrementarse. Y si hablamos de informalidad, pues igual, ¿verdad? En realidad en la economía no se están generando empleos formales. Hay crecimiento en la cantidad de ocupados, pero la mayoría, o si no más del 100% de ese incremento, son en trabajadores que trabajan en, valga la redundancia, en el sector informal y además afecta más a las mujeres propia. También. Efectivamente, ¿verdad? Muchas mujeres que están incorporándose a la fuerza de trabajo y además que están quedando muchas de ellas desempleadas. Entonces el panorama, digamos, en el mercado laboral es un reflejo de lo que está pasando a nivel económico, ¿verdad? Y gran parte también tiene que ver con una acumulación de problemas estructurales que tiene el país, porque uno no podría decir que fue que este año se generó un problema. Pues no, ya nosotros, incluso cuando analizamos los datos, la economía viene en desaceleración desde mediados del 2015. O sea, ya es un proceso que hemos venido cada vez con tasas de crecimiento menores. Igual el crédito, cuando analizamos el crédito, vemos que prácticamente desde 2015 venimos con tasas de crecimiento del crédito mucho más pequeñas. En este momento apenas crece un 1%. Entonces, esperar que la economía se reactive en el corto plazo es difícil, ¿verdad? Y esto obviamente tendrá implicaciones sobre el panorama fiscal. Está bien, Roxana. Bueno, muchísimas gracias por habernos hecho este resumen de lo que está pasando y cómo podría cerrar el año. En resumidas, no deberíamos estar demasiado con una expectativa alta de lo que pueda suceder a finales de este año. Entonces, tanto en el tema fiscal como en la economía, para cerrar con eso. Pues sí, en realidad para este año el déficit fiscal va a seguir creciendo, la deuda va a seguir creciendo, la economía va a crecer muy poco, incluso posiblemente menos de lo que se ha proyectado, el empleo tampoco mostrará mejoras, ¿verdad? Ya lo indican incluso las diferentes encuestas de opinión que realiza la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? La confianza del consumidor es en este momento incluso más baja que la confianza que había durante la crisis 2008-2009, la confianza del empresario está en los niveles de 2008-2009, entonces si nosotros no mejoramos esa confianza del consumidor, esa confianza del empresario,
difícilmente vamos a reactivar la economía, ¿verdad? Hay muchas políticas que se pueden y que se están aplicando, pero tampoco los efectos son inmediatos, ¿verdad? Hay que esperar. Yo creo que es momento de que tomemos precaución. Tampoco es que hay que ser digamos alarmistas, porque en realidad la economía sigue creciendo, pero sí está atravesando una etapa, digamos, difícil, y la situación de las finanzas públicas me parece que está ayudando a que se complique aún más, ¿verdad? En economía nosotros tenemos una variable importante para dinamizar la economía, que es el gasto público, y en este momento la economía se está desacelerando, perdiendo importante dinamismo, incluso en recesión en algunas áreas, y el gasto se está contrayendo. Entonces más bien estamos haciendo una política procíclica. ¿Procíclica en qué sentido? Aunque más bien estamos impulsando la economía que caiga más. Estamos como en ese círculo. Vamos a ampliar esta información en nuestras redes sociales con una entrevista que le vamos a hacer a Roxana ahorita después del programa. Y a ustedes, por el momento, les comparto que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram y en Facebook. En Twitter y en Instagram nos pueden buscar como Interferencia, más bien en Twitter y en Facebook como Interferencia, y en Instagram como Interferencia CR. Esta mañana le agradezco a Víctor Boy por acompañarnos en el control técnico y a Sharon Santamaría por su asistencia en cabina. Muchísimas gracias por acompañarnos en Interferencia, y mañana los espera nuestro compañero David Bolaños. Las frecuencias de las radios se normalizan. Hasta aquí llega esta edición de Interferencia. Volvemos mañana. Por ahora queda usted en compañía de una de las emisoras UCR.